En lo que hoy es el Líbano, encontramos un montón de ciudades que son antiquísimas, llenas de historia y que bueno, no se puede dejar de mencionar. Si bien la primera que vamos a mencionar, que es Baalbek, está en el mapa y por eso se hace la mención, pero también voy a hablar de otras porque la verdad es que merecen la pena conocer estas ciudades que están dentro de lo que hoy es el Líbano. Baalbek es una antigua ciudad fenicia consagrada a Baal, como su nombre lo indica, ¿no? Eh, ya hablamos de Baal, que era en realidad es un título y que luego de Baal viene siempre otro nombre, que es el nombre verdadero, digamos, ya que Baal significa señor. Y, y bueno, en principio se representaba al dios Sol, era un título que representaba a esta deidad y que cambia de nombre según el pueblo en el que esté. Siempre Baal más un nombre, pero siempre haciendo referencia a un dios solar. En este caso, que estamos en lo que sería antigua tierra fenicia, junto con la diosa Astarte y el dios Alián, forman la tríada local. Tras la conquista de Alejandro Magno en el siglo IV a.C., la ciudad se llamó Heliópolis, o la ciudad del sol, y el culto del dios Baal y el resto de la tríada se quedó superpuesta, digamos, al de Zeus, Afrodita y Hermes, y más tarde al de sus equivalentes romanos, Júpiter, Venus y Mercurio. Hoy día, en el Valle Monumental, se pueden admirar todavía los restos de los enormes templos construidos por los emperadores romanos durante su dominación desde el siglo I al III a.C. Y lo que más sorprende es la grandiosidad de los edificios. El edificio principal, que es el templo de Júpiter, es uno de los más grandes del mundo, con un tamaño de 88 metros por 48 y sus columnas de 20 metros de altura. Bueno, vaya si Júpiter era gigantesco, ¿no? A lo largo de los muros del templo hay un conjunto de 3 bloques monolíticos de unos 19 metros por 4,5 por 4 y al que se le llama Trilitón. No muy lejos del yacimiento arqueológico, al pie de un cerro situado al suroeste de la ciudad moderna, se encuentran los restos de las antiguas canteras de piedra. En una de ellas todavía hay, en su posición original, esperando ser transportado al Valle de los Templos, un gigantesco monolito llamado Ijar el-Hubl, o roca del parturiente, porque se creía que tenía la propiedad de promover la fertilidad en las mujeres que habían entrado en contacto con él. De hecho, es el monolito más grande del mundo trabajado por el hombre, con 2.000 toneladas de peso, y todavía representa un misterio para los estudiosos de hoy en día que no pueden entender cómo los antiguos podían trabajar, levantar, transportar y colocar bloques de tal tamaño y peso sin contar con los medios de construcción modernos. Después tenemos la ciudad de Biblos, también muy conocida, que hoy se llama Jbail, que está a unos 40 kilómetros al norte de Beirut y es una de las ciudades más antiguas del mundo, que fue habitada continuamente durante más de 7.000 años. Fueron los griegos quienes le dieron este nombre de Biblos porque en su puerto hacían escala los barcos que transportaban el papiro egipcio, que en griego se llama Biblos, al mundo clásico. Como muchas otras ciudades libanesas, especialmente las costeras, Biblos experimentó un periodo de dominación de los cruzados entre los siglos XII y XIII. El poderoso castillo de los cruzados es una fortaleza que aún domina la ciudad, construida en el siglo XII, probablemente sobre los cimientos de un edificio árabe del siglo IX. Desde sus murallas es posible dominar el paisaje circundante, en particular el yacimiento arqueológico que está situado abajo. Al sureste de la ciudad se encuentra este
sitio arqueológico que incluye entre los distintos monumentos 2 edificios sagrados que datan del tercer milenio antes de Cristo. El Templo de los Obeliscos, dedicado al dios fenicio Roshef, y llamado así por los numerosos obeliscos que todavía hay hoy en día, ofrecidos al dios como ex voto, y el llamado Templo Ele por su particular forma. Al suroeste del castillo, en cambio, se encuentra el templo de Balat Gebal, que es del año 2800 a.C., dedicado a la diosa madre Balat Gebal, asimilada más tarde a las diversas Isis, Hathor, Afrodita, Venus, y que dio lugar a un culto milenario muy vivo. En la misma zona se pueden admirar los restos del teatro romano y las tumbas de los reyes fenicios del segundo milenio antes de Cristo. En estas tumbas se encontró el sarcófago, muy ricamente decorado, del rey Airam, cuya inscripción constituye el ejemplo más antiguo de escritura fenicia que se haya encontrado. El sarcófago ahora se conserva y se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional de Beirut. En la ciudad medieval, detrás del puerto, se encuentra la magnífica iglesia de San Giovanni Battista, cuya construcción por los cruzados se inició en 1115. El edificio, de estilo románico, tiene finos mosaicos bizantinos y se caracteriza por un baptisterio exterior coronado por una cúpula que denota un efecto italianizante por el hecho de que la ciudad a principios del siglo XII estuvo bajo dominio genovés durante algunos años. La iglesia, que está dividida en 3 naves y 3 ábsides, pasó a manos de la orden libanesa maronita en el siglo XVIII y hoy se conoce como San Giovanni Marco. A 45 kilómetros al sur de Beirut tenemos a Sidón, que es la ciudad más grande del sur del Líbano. Según la Biblia, fue fundada por un bisnieto de Noé en el siglo XV a.C. y fue uno de los puertos fenicios más importantes, lugar de un rico comercio, incluido el famoso comercio del púrpura, una preciosa sustancia colorante extraída de la concha de un molusco del género Murex. A principios del siglo XII fue conquistada por los cruzados, quienes consideraron su puerto estratégico para los desembarcos y el posterior avance hacia Tierra Santa. Permaneció bajo el dominio de los caballeros templarios hasta fines del siglo XIII. Y hoy el Castello del Mare queda de esta parte convulsa de su historia, una imponente y bien conservada fortaleza cruzada construida para defender el puerto, que incorpora elementos de columnas romanas en sus muros, y la gran mezquita, originalmente una iglesia templaria dedicada a San Juan Bautista y hoy convertida al Islam. No lejos de Sidón están los restos del templo fenicio de Ejmún, construido en los siglos VI y V a.C. por el rey de Sidón, Ecmunazar II. El templo también está dedicado a la diosa Astarte, que según la tradición era la amante del dios Ecmún. El culto a Astarte implicó la construcción de un gran asiento de piedra en el que se colocó una estatua de la diosa. En Ecmún todavía es posible admirar el trono de Astarte en su lugar de culto original y no hay muchos que se hayan conservado. Astarte es una de las figuras mitológicas más importantes, presente de forma diferente en todas las religiones que representan a la Gran Madre o fuerza creadora de la tierra. Era Isis para los egipcios, Ishtar para los acadios, Inanna para los babilonios, Afrodita para los griegos y Venus para los romanos. También ubicada en la parte sur del Líbano, no lejos de Sidón, está Tiro, que es una de las ciudades más famosas y llenas de historia, y rico centro comercial ya en el siglo XIV a.C. Se sabe por la Biblia que el rey Hiram de Tiro ayudó al rey Salomón en la construcción del famoso templo, enviando artesanos y madera de cedro a Jerusalén. En el siglo XII, después de un largo asedio, fue conquistada por los cruzados, que la abandonaron solo después de la caída de Acre. Hoy en día el sitio arqueológico de Tiro está incluido en el Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde el año 79 y está dividido en 3 sectores.
En el primer sector, que contiene principalmente restos romanos, es posible ver el símbolo del centro sagrado al pie de una escalera. Probablemente no sea casualidad que a poca distancia, fuera del actual yacimiento arqueológico, se encuentran los restos de una antigua iglesia templaria, ahora en ruinas, cerrada al público y descuidada, como efectivamente lo están todos los demás restos de origen cristiano. Porque al sur del Líbano es donde está la mayoría musulmana. En el segundo sector hay unas columnas de granito rosa, que es todo lo que queda de la Catedral de los Cruzados, edificada sobre los restos de una basílica anterior y restaurada por los venecianos en el siglo XII, con la advocación a San Marco. Tras la huida de los cruzados de Tierra Santa, se convirtió en el lugar de la coronación del rey de Jerusalén, que estaba entonces, todo ese territorio estaba en manos de los árabes. En el tercer sector es posible admirar la calzada romana que atraviesa la antigua necrópolis del siglo II y III, en la que hay unos 300 sarcófagos ricamente decorados, capillas y tumbas de todos los tamaños. El camino conduce después al Arco de Triunfo del siglo II, a los restos de un acueducto romano y finalmente al grandioso hipódromo, uno de los más grandes y mejor conservados del mundo de la época romana, que podría albergar a más de 30.000 personas. En la región de Chuf, que es la región verde, digamos, del Líbano, hay dos lugares muy sugerentes. El primero de ellos es el Deir al-Qamar, o Convento de la Luna, que era la residencia de los emires de Ma'an que reinaron sobre el Líbano en los siglos XVI y XVII. El edificio religioso al que hace referencia el nombre estaba dedicado a la diosa de la luna, Astarte, cuyo símbolo era una luna creciente invertida. Cuando los cristianos convirtieron el edificio en una iglesia de culto, el símbolo se modificó parcialmente con la adición de una cruz. Y se puede ver dentro con este simbolismo también dentro de la iglesia, o mejor dicho, en la entrada de la iglesia, aparece otro símbolo muy conocido que es el de la flor de la vida. El segundo lugar se llama Beit Dine, que significa casa de la fe, y hay un rico conjunto residencial rodeado de jardines y edificios, y se trata de un enorme palacio, una obra maestra de la arquitectura oriental mezclada con el estilo veneciano, al que le gustaba especialmente el príncipe árabe que inició la construcción. En la actualidad, un ala de este edificio es la residencia de verano de los presidentes del Líbano y se llama Palacio del Pueblo. Dentro del palacio hay un hermoso museo de mosaicos bizantinos que se caracterizan por el diseño que representan los nudos de Salomón. Son los más importantes, representan este nudo. Y después tenemos la ciudad de Ain Jar, que se encuentra a 58 kilómetros al sur de Beirut y representa uno de los pocos ejemplos de los restos en el país de pura arquitectura omeya. Los omeyas fueron la primera dinastía hereditaria del Islam después de la muerte de Mahoma y reinaron durante aproximadamente un siglo, desde el 660 hasta el 750 de nuestra era, cuando fueron reemplazados por los abasíes. La ciudadela fortificada, de la que aún se pueden admirar los restos, está construida con el mismo esquema de un castrum romano, atravesada en el medio por dos vías octogonales principales, el Cardus Maximus y el Decumanus Maximus, en cuyo centro se encuentra el Tetrapilon, un grupo de 4 columnas colocadas sobre pedestales. Entre todos los restos arqueológicos están los del Palazzo del Gran Califa, que se destaca por su grandiosidad y belleza con sugerentes arcos de piedra bicolor. Y finalmente tenemos en la costa, a 85 kilómetros al norte de Beirut, a Trípoli, que es la segunda ciudad más grande del Líbano en términos de tamaño y número de habitantes, fundada alrededor del 800 a.C., y fue la sede de la federación de las 3 ciudades-estado fenicias, Biblos, Sidón y Aradus,
como su nombre lo atestigua, ¿no? Que es Trípoli. De hecho, deriva de la frase griega tres polis, que significa tres ciudades. El antiguo centro urbano se dividió originalmente en tres distritos, también ocupados por los representantes de cada ciudad, pero fue destruido en el 543 por un terremoto. Luego fue reconstruido en el 635 por los califas omeyas de Bagdad, que habían conquistado Trípoli, y finalmente cayó en 1109 a manos de los cruzados, que construyeron ahí el majestuoso castillo de Raymond de Saint-Gilles. A finales del siglo XIII, tras derrotar a los cruzados, el sultán mameluco Kalum devolvió la ciudad al dominio árabe, reconstruyó y adaptó el castillo, parcialmente destruido, y hoy la ciudad está dividida en dos partes. La zona portuaria llamada El Mina y la ciudad vieja, que es un núcleo medieval lleno de monumentos notables como el majestuoso Khan el Kayatin o el Carabazar de los Astres. Y también está el Hammam en-Nuri, que es el baño turco, que todavía está en funcionamiento. La madrasa el Kartawiyat, que es la escuela coránica. Y lo que más se destaca son dos edificios religiosos que son los más importantes, que son la Gran Mezquita, construida en 1294, en el lugar de la Catedral Cruzada, de la que se conservan los portales norte y oeste y el campanario de estilo lombardo, transformado en minarete. Y la mezquita Tainal, que es del siglo XIV, también construida sobre las ruinas de una iglesia preexistente. Así que bueno, este fue el paseo por las ciudades más antiguas del Líbano. Todo es antiguo en el Líbano, pero bueno, como veníamos de hablar de fenicios siempre, ¿no? De las colonias fenicias y de su relación con Babilonia, con Jerusalén. Bueno, es interesante ver cómo hoy en día se pueden visitar restos tan antiguos, como las ciudades siguen estando, obviamente con todas las modificaciones que sufrieron a lo largo del tiempo, y bueno, que hoy constituyen el territorio de lo que es el Líbano, tan castigado en los últimos años, décadas, pero que la verdad es un país muy interesante, con una gran población católica que convive con los musulmanes, pero bueno, es como el bastión católico de esa zona, ¿no? Y bueno, nada, hacer este pequeño paseo por ciudades milenarias, llenas de historia, mitología y misterios, y ver cómo están en la actualidad.